Y tenemos a Koan, que ha completado cerca de 4.000 millas en los últimos 4 meses, tanto en regata como transportes y calificación para la Mini Transat 2021. Y ahora nuestro plan de invierno es desmontarlo entero, ver en qué estado están todas las piezas, mejorar, cambiar lo que podamos y os lo voy enseñando. Bueno, aquí como podéis ver hemos estado lijando, es un trabajo bastante exigente. Hemos conseguido quitar el anti-fouling y vamos a cambiarlo por otro color, otro tipo de matriz dura. Hemos quitado los timones también, hemos desmontado los herrajes, han sufrido bastante ya que han hecho la Mini Transat el año pasado con Luigi Dubini y la caña que le hemos metido los últimos 4 meses. Hemos desmontado el candelero de proa que tiene el sistema del botalón que suele sufrir muchas cargas. Como está anclado con 3 tornillos en la proa y hay mucha flexión y muchas tensiones ahí, pues tenía un poquito de holgura y ha entrado algo de agua en el crash box. Es un compartimento que está sellado para que si la proa se lleva algún golpe no se inunde todo el barco, y la conexión del sistema del botalón y el candelero están en el final de la proa y por ahí ha entrado agua y nos encontramos más o menos un palmo de agua. Así que vamos a tener que volver a sanear esa zona también y reforzarla un poco. El timón de estribor, que es donde trabaja el herraje del brazo hidráulico del piloto, suele ser la parte que más sufre, y hemos encontrado esta fisura de aquí que no sabemos cómo de profunda es, así que vamos a sanearlo para descubrirlo. Estamos hoy con Carlos ayudándole un poco en su proyecto de hacer la Mini Transat. Estamos ayudándole tanto a mejorar y arreglar algunas piezas que tenía, como enseñándole a utilizar los composites para que pueda ser autosuficiente en el mar cuando haga el cruce atlántico. Si tiene alguna avería o alguna cosa, pueda saber cómo repararlo sin necesidad de un agente externo. Esta pieza la vamos a preparar para hacerle un molde. Es una parte del barco que no puede ser de carbono en los barcos de serie, en la Mini. Entonces, para seguir utilizando el enrollador, que va muy bien, simplemente complicadamente vamos a hacerlo de fibra de vidrio con este proceso que es un poquito largo. Ahora trabajas con esto que tienes el 1, el 2 y el 3. Vale. Entonces, aplicas la cera, mojas todo, Sí. esperas unos minutos y la retiras. Luego esperas 15 minutos y vuelves a hacer lo mismo. Vale. Lo tienes que hacer 6 veces. Okay. Y tienes que poner plastilina a todo esto también. Todo esto tienes que reconstruirlo. Lo que te decía, donde ha filtrado, Sí. coge el coat y ya coge ahí. Ah. Entonces no permite que salga la pieza. Para sacar la pieza va a ser una fiesta. Si no se despega con el bisturí es que está bien pegado. Esta pieza era difícil por lo que te digo, porque al no tener la doble pestaña, que es lo que sueles hacer, date cuenta que no ha salido hasta que no he podido hacer fuerza que tire para afuera.
Bueno, ¡Grande! ha salido ¡Wow! esto sin grandes daños, más allá de que la pegatina se habrá quedado un poquito por ahí. Vamos a hacer lo mismo. Esta otra vez vamos a hacer lo mismo, con la diferencia de que esta vez va a ser pieza acabada. La pieza que salga aquí será exactamente esto. Y pesará menos. ¿Pesará menos? Lo siento, tío. El carbono es mentira. Bueno, pues después de un mes en tierra, el barco, hemos hecho un refit completo de todo lo que hacía falta revisar, algunos cambios y ahora toca echar el barco al agua. Vamos a seguir entrenando para las 200 millas a 2, que es a principios de marzo, y en abril nos vamos al Atlántico. Nos encontramos en el Bridges to the Sea, en la regata Altea A2 de 200 millas con Carlos Olson y un servidor. Y bueno, os vamos a contar un poquito dónde estamos y qué estamos haciendo. Carlos, ¿coges la caña? Pues estamos ahora alejándonos de tierra, ya se ve poquito, y llevamos 3 horas navegando a 5 nudos aproximadamente de ceñida. Y ahí tenemos la flota, bueno, la parte de atrás de la flota, porque no vamos sucio. A ver, ¿por qué vamos últimos? ¿Qué te hace pensar que vamos últimos? Pues miro hacia atrás y no veo otros. En el Mini lo que pasa es que en rumbos de ceñida tenemos que hacer un ángulo aproximadamente de 55 grados respecto al viento real. Y los cruceros pues ciñen a 40 y pocos, entonces estamos cayendo más que ellos involuntariamente. ¿Cuál es nuestra estrategia? La estrategia es mantener la calma, no agobiarse y esperar a un role de derechas que vamos a tener dentro de 3 horas más o menos. Terminaremos la ceñida al pasar la parte norte de Ibiza, y ahí pues empezará, esperemos, nuestra revancha con vientos portantes, que es como mejor se porta este barquito. Ya veremos. Bueno, pues aquí estamos. La parte norte de Ibiza y en medio del sol. Ahí tenemos a Felipe con nuestra nueva configuración, con el código 0. Y ahí está la flota. ¿Cómo ha ido la noche, Felipe? Bé, molt bé. El vent, dormit 70-120 minuts. Guai. Ahí estamos. Ahora va a venir lo divertido, que viene el vientecito, un poco de través y al largo. Hola a todos, acabamos de pasar por Formentera y ya tenemos el speed. We're flying behind. No he dormido mucho. Vamos a hacer una trasluchada para vosotros y vamos directo al tema.
Passengers to the sea. Yeah. ¿Alguna declaración, no, chicos? ¿Alguna cosita? Hemos salido lloviendo, ¿eh? Nada, que ha sido un placer navegar con Felipe y Con Carlos. Me ha aguantado toda la regata. Y nada, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos recorrido 200 millas entre Altea y Ibiza, ida y vuelta, completando el recorrido de manera satisfactoria, creo, para los dos. Y pues hemos ganado. El plan ahora es mover el barco a la costa oeste francesa para entrenar y hacer unas regatas en el Atlántico. Y acostumbrarnos a las condiciones que son tan diferentes.